Aquí mirando, si me han cogido, estaba mirando una agenda, estamos ya de vuelta del cole, es una agenda un poquito particular, no es para apuntar que mañana tienes matemáticas, que tienes la clase de gimnasia, los deberes, no. Estamos hablando de una agenda de las emociones y yo creo que en estos tiempos a lo mejor esta es más importante que la agenda que estamos tradicionalmente acostumbrados a tener. Y para hablar de ella tenemos a su autora. Ella viene de Tenerife, Isabel Bermúdez, psicóloga. Sí. Digo que yo no sé si en estos tiempos esta agenda es quizás más importante que la otra. Y tanto, y tanto. Es que, de hecho, la inteligencia emocional, que es de lo que se trata, ¿no? Para trabajar la inteligencia emocional, es mucho más importante que lo que se da en el Colegio de Matemáticas y Lengua, porque es la que nos sirve en la vida para desenvolvernos. Mi agenda de las emociones, ¿cómo surgió la iniciativa? Pues es una idea que llevo gestando bastante tiempo, lo que pasa es que me falta tiempo, ¿no? Porque yo tengo mi consulta privada y bueno, alternar proyectos y la consulta es complicado, pero surge porque yo mandaba ya esa tarea a los niños que venían a consulta, niños, adolescentes, de que cada día fueran apuntando una emoción que hayan sentido, una o varias, ¿no? Entonces digo, pues estaría bien que tengan un sitio para ellos, para ponerlos ahí. Claro, hablamos de emociones, es decir, yo tengo a mi hijo, porque que está en... bueno, de hecho, ¿a partir de qué edad es ideal tenerla? A ver, ideal de 6 años, o sea, desde que sepan escribir, hasta no tiene edad. Pero es verdad que incluso madres de niños de 3 años, por ejemplo, me lo han comprado porque ellas hablan con el niño y la madre o el padre apunta. Les van como indicando, pero en principio también puede, es decir, es una agenda, aquí lo pones mía y solo mía. Sí. Es decir, que... Sí, que no tienen por qué verla los padres. Claro. Eso es ya opcional como lo quieran usar. Claro, pero... que eso... En un principio quizás es mejor para que tú puedas expresar tus emociones. Si estás cabreado con tu padre, con tu madre, lo puedas poner y me imagino que hacerles entender a los padres que no estén cuchilleándola. Hombre, a veces a lo mejor puede ser un poquito bueno, pues se puede detectar algunas cosas, ¿no? Pero también si estás muy preocupado. Pero que no sea algo que se la quite y que él no se sienta, ¿no? Para nada, no. El propio niño o el propio adolescente a veces le plantea cómo quiere usarla, ¿no? Yo ya, pues, como ya las he ido vendiendo, sé cómo lo están utilizando unos y otros y hay veces que el propio adolescente o el niño le dice, mamá, pues vamos a hacerlo en conjunto y tú también me cuentas. O hay otros que dicen, no, esto aquí pone que es mío, así que no lo puedes ver, y yo le digo a los padres, efectivamente, eso es privado, como un diario. Claro, que sepan un poco para que ellos también se puedan expresar libremente, ¿no? Porque si no, al final no sirve para nada tú regalarle algo si tú crees que es tuya y no de tu hijo, ¿no? Efectivamente. Esto me recuerda, porque claro, cuando abres la agenda pone cómo me he sentido hoy, ¿no? Sí. Cuando entramos en el Facebook, ¿qué estás pensando? ¿No? Pues esto es cómo me he sentido hoy, ¿no? Tú pones lunes, martes, miércoles, jueves, y entonces él va expresando, ¿no? Porque además también hay como una especie de guía de sentimientos, ¿no? Que se lo facilita para a lo mejor ellos... Claro, porque a veces solo se quedan con la alegría, la tristeza y el enfado, ¿no? Y se creen que no hay más. Y por ejemplo les recuerdo que existe la culpa, el miedo, los celos, son sorpresas, son emociones. Entonces, pues para que tengan un poquito el abanico un poco más amplio y ellos puedan, pues, detectarlo, porque la primera parte de la inteligencia emocional es identificar la emoción, porque hay veces que no sabemos ni lo que nos pasa, ni nosotros los adultos, ¿no? Y después es expresarlo, que ahí viene la parte de escribir. De todas formas, también yo creo que los padres, es decir, una cosa también es la agenda, pero también hay que mirarles, como suele decir, el hocico a los niños, ¿no? Totalmente. Es decir, una vez que entran a tu casa, esa forma de comportarse, también te van dando una serie de pistas, ¿no? De señales, sí, hay que estar atentos. Que yo sé que muchas veces tenemos el trabajo, que llegamos cansados, pero hay que echarles un ojito para ver cómo entran a la casa, ¿no? Sí, y más hoy en día que, claro, todos estamos empantallados, no solo los niños, porque a veces eso decimos, los niños están empantallados, no, los adultos casi estamos Nosotros más estamos empantallados y empantanados también, y empanados. Total. Entonces, claro, si el niño está empantallado y el padre o la madre o quien sea el cuidador también, pues es que apenas interactúan, sino para, venga, la hora de cenar, a hacer la tarea
y poco más, y no tienes esa conversación, ese observar cómo está tu hijo, ¿no? Claro, porque hablamos de las emociones, ha cambiado la sociedad, es decir, ha cambiado la forma de relacionarse de los alumnos, precisamente por lo que hablaba de las pantallas de los móviles, y cada vez les cuesta más expresarse, ¿no? O expresar lo que sienten. A lo mejor hablan mucho por el móvil. Sí. Pero hablan mucho por el móvil, pero realmente están contando muchas veces cosas que incluso hasta mentiras de su propia vida, ¿no? Bueno, eso me pasa mucho en consulta, lo veo con los adolescentes continuamente. Se inventan una vida un poco paralela, ¿no? En principio se supone que es para llamar la atención, pero es una vida que viven ahí y que los padres a veces ignoran totalmente. Entonces, claro, todo eso tiene que estar supervisado. Hablamos de emociones que en lo normal, en la mayoría de los casos, pues hablamos de esto del enfado, de la culpa, de un niño que se pueda sentir mal. Tampoco significa que es que hay que regalárselo a niños problemáticos. Estamos hablando de niños normal y corrientes que expresen, pues si ponen una carita de enfado, pues una carita de enfado, sí, ¿no? Que tampoco hace falta que busquen más en su cerebro. No, claro. Además, mira, yo por ejemplo te pongo el ejemplo de cómo la uso con mi hija, que tiene 6 años. Y bueno, ese momento lo hemos querido hacer como un momento nuestro, nosotros la utilizamos así. Y yo le digo, Sofía, de todas las emociones que has tenido en el día, que seguro que te habrás enfadado con alguna amiguita en el cole jugando, seguro que has estado contenta también jugando, o te has puesto triste por algo, ¿qué es lo que eliges poner, no? Y entonces no solo me dice una cosa, sino me dice, pues es verdad que me pasó esto y esto, pero voy a poner en la agenda lo otro, ¿no? Y es maravilloso. Sí, además también al final es un canal de comunicación, ¿no? entre padres e hijos que cada vez está más cortocircuitado, ¿no? Exacto, cortado, ¿no? Sí, la comunicación se está perdiendo y es verdad lo que tú decías antes de que les cuesta expresar, porque el lenguaje, por ejemplo, de los móviles, pones el emoticono. Y yo les obligo a escribir, o sea, claro. Tienes que decir la emoción que sientes, no me vale solo con una carita. O sea. Hay que decir que Isabel ha venido a Lanzarote, invitada por la Asociación Cultural Malaria de la Mujer, y hoy, que hoy es jueves, a las 7:30 se presentará de forma... A las 6 de la tarde. De 6 a 7:30. Eso es. Exacto, de 6 a 7:30. Si llegan a las 7:30 ha terminado ya la presentación. Mejor que vengan a las 6. También se pueden adquirir, ¿no? Se pueden adquirir allí. Y va a ser en la Biblioteca Insular, que además ahí se ha creado pues un pequeño rinconcito que lleva el nombre de Malaria. Así que es un buen lugar para presentarlo hoy jueves a las 6 de la tarde en la Biblioteca Insular. Claro, cuando hablamos de 6 a 7:30, porque realmente se va a hablar un poco de todo esto, ¿no? Totalmente. Es decir, no es que llegas allí y dices, bueno, tenemos esto. No, al contrario, más bien de la agenda voy a hablar muy poco, porque a mí me interesa, pues ya que vengo, difundir, porque a mí me gusta mucho la divulgación de psicología y voy a aprovechar para hablar de la importancia de la inteligencia emocional, o sea que va a ser una conferencia que va a estar que hablamos muy bien. De la inteligencia emocional, que al final tú puedes ser muy, muy inteligente, pero si no dominas las emociones te pierdes en ese mundo, ¿no? Y tanto, adultos, niños, todos que por cierto decías que esta agenda no está para los escolares, pero que ya ha habido casos de madres, de padres, de abuelos, abuelas que han dicho, oye, pues yo quiero una de estas para expresarme también, ¿no? Poner también mis cabreos, mis alegrías, ¿no? Y una forma también de expresar lo que estás sintiendo cada día, ¿no? Sí, por lo que tú decías antes también, de que en el día a día vamos corriendo y es que no nos paramos ni a pensar ni en nosotros mismos, ¿no? Entonces es como algo, un momento nuestro que podemos tener ahí. Hemos sustituido el Facebook por muchas cosas, ¿no? Y a veces estás cabreado y pones te desahogas ahí lo pones, y ya, pero esto es algo más íntimo, privado, que es tuyo. Sí, porque hay veces que lo que decíamos, ¿no? El transmitir públicamente no tiene nada que ver con lo que tú estás sintiendo en esos momentos, ¿no? Claro. Un padre, ahora empezamos el curso escolar, empiezan las clases. ¿Cuál es el primer consejo que les das tú para que sus hijos, sus hijas vayan con esa mente abierta a los centros escolares y que tengan cuidado también? Hablamos del acoso, del moving, de todo ese tipo de cosas. Vale, bueno, el primer consejo que le doy es que no hagan un interrogatorio a los niños, porque es verdad que me llegan y me dicen, Isabel, pero ¿cómo le saco información a mi hijo? Porque es que no me cuenta nada, yo no sé cómo está, cómo no está. Digo, hombre, si tú sales del colegio
igual que si salieras del trabajo. Tú imagínate, ahora sales del trabajo y de repente te llama tu pareja, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Mi madre, déjame respirar. Claro, deja que llegue a casa por lo menos y que ya coma. te lo contaré, Claro. ¿no? Y que eso vaya fluyendo. Primero el no agobiar. El no agobiar y el ser ejemplo nosotros también de, oye, pues yo te voy a contar cómo me ha ido mi día, ¿no? Porque así fomenta el que luego tu hijo te cuente cómo le ha ido su día, ¿no? Entonces tenemos que ser ejemplos. Si tú no cuentas nada de lo tuyo, tampoco... ¿Y una hora sin móvil al día, eso funciona o no? Yo lucho con restringir el móvil, tanto padres e hijos. Tenemos que ponernos horarios, tenemos que poner horarios, normas, límites. Por ejemplo, estamos en la mesa, fuera móviles. Nos vamos a nuestra habitación a acostarnos, el móvil fuera, porque usamos de excusa que lo ponemos de despertador. Lo que pasa es que eso tiene que ser hoy día una de las grandes guerras en las casas con tus hijos, ¿no? Muchos, vamos, el número 1 de consultas. Pero se puede hacer. Sí, claro. Es posible. Claro. Existe vida más allá del móvil. Sí, Existe, claro, ¿no? hay que dar alternativas también. Que por cierto, en la agenda también pone siempre es. plan familiar. Eso es, la agenda tiene eso de extra, es decir, aparte de expresar las emociones, trabajar el vínculo familiar, dar ideas de, oye, ¿qué podemos hacer este fin de semana? Que el niño sea o la niña sea partícipe de ese fin de semana, sí. Que diga, oye, pues nos queremos divertir ahí, que ellos lo apunten, que tú lo veas, ¿no? Exacto, que te lo enseñen, ¿no? Exacto, sí. Pues no vamos a seguir hablando, Isabel, porque si no esta tarde, ¿quién va a ir a escucharte que podríamos decir muchísimas a la cosas. Biblioteca Insular, que es un acto organizado por la Asociación Mararía, esta tarde de 6 a 7 y media? Yo creo que además estamos en un momento para que los padres y las madres escuchen y que tengan las herramientas suficientes para poder luchar contra todas esas cosas. Porque claro, podemos hablar todo el día con el móvil, pero no sabemos nada de móvil, ¿no? Y sobre todo con los hijos, ¿no? Efectivamente. Bueno, de hecho yo también tengo una escuela de familias que imparto cursos para padres, madres y demás, donde hablo, el que acabamos de lanzar ahora mismo es cómo hacer que el uso de pantallas no sea una batalla, precisamente. Claro. O sea que sí. Y además que ya que vas a lo de María, también el tema de la educación a veces entre un niño y una niña, ¿no? Que todavía parece que no, pero parece que le educas a un niño de una forma y a la niña de otra, ¿no? Eso sigue existiendo. Sí, pensamos que ya hemos avanzado un montón, pero sigue existiendo los estereotipos y es una cosa que se ve. Hay padres que sí que están conscientes, pero hay otros que como sus padres los educaron, pues educan a sus hijos. Bueno, Isabel, gracias por haber estado con nosotros de esa vuelta al cole, que la Encantada. verdad que es una de las épocas del año más complicadas, no solo económicamente para los padres, que esa es una, sino desde el punto de vista de las emociones, de lo que piensan tus hijos, de que si llora, que si viene llorando de clase, que esa es otra, que si un niño te viene llorando de clase, ahí sí que actuar de forma rápida. Sí, claro, es una no es señal. decir, no, es que porque no te gusta el colegio, ¿no? No, algo le pasa, claro, no va a llorar por nada.